viernes de la semana pasada que se daba a conocer cómo Hillary Clinton estuvo detrás, y algunos medios le llaman coautoría, otros le pusieron por ahí que ayudó a Peña Nieto con este asunto de la reforma energética. Bueno, pues sabemos que esa información es a cuentagotas, sabemos que esa información pues es truqueada, es medio oficialista. El asunto es que Peña Nieto no hizo ninguna reforma energética, no propuso nada. Él era un títere al que pararon frente al teleprompter a que leyera. Punto. Eso estaba cocinado desde hace un buen tiempo, desde el 93 por allá, con el TLCAN, recordémoslo, con Salinas. Entonces ponen ahora al títere pues a que la consume, quizás a propósito para acabárselo, para que él recibiera todos los coscorrones mediáticos y demás que ahora estamos viendo cómo se le han venido encima, y con justa razón, por supuesto. Pero lo que queda al descubierto con la participación de esta mujer, sí que es una mujer que ha hecho todo lo humanamente posible, y más que eso, pues por entrar, por pertenecer, por estar. Qué garra y qué fuerza de esta criminal para meterse. Lo intentó pues en las pasadas elecciones, cuando compitió por primera vez con Obama dentro del partido. De aquella mujer abnegada a la que le fueron infiel y demás, pues bueno, salió este monstruo que hoy pues está cosechando y se le está pues revelando crimen tras crimen, no solamente aquellos correos electrónicos y su participación con el terrorismo en Medio Oriente. Y bueno, ahora la reforma energética. La precandidata del Partido Demócrata a la presidencia por Estados Unidos, Hillary Clinton, ayudó al gobierno de Peña Nieto a propulsar la polémica reforma energética que dio a las grandes empresas multinacionales acceso a los recursos estratégicos de México. La exsecretaria del Departamento de Estado, Clinton, dirigió un equipo de funcionarios que preparó la reforma energética mexicana, según sus correos electrónicos filtrados hace una semana. La noticia, firmada por el periodista Steve Horn, confirma que el departamento estadounidense ayudó a abrir las puertas a la empresa estatal Pemex, a las compañías internacionales del petróleo y el gas. Se informa que 2 de los 3 empleados de Clinton encargados de realizar este proyecto trabajan actualmente en el sector privado y pueden beneficiarse económicamente de la reforma energética de Peña Nieto. La apertura del sector se debe a los esfuerzos del primer coordinador internacional de energía, David Goldwyn, nombrado por Clinton en 2009, al embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, y a Neil Brown, que actualmente trabaja en la empresa privada Colbert Kravis Roberts. La publicación revela que Goldwyn trabajó desde 2009 para abrir acceso a la costa mexicana del Golfo de México. En un correo de ese año, el funcionario explicaba que Estados Unidos debe mantener la vieja política de no comentar públicamente la cuestión de la reforma energética en México, porque los políticos mexicanos seguían siendo extremadamente sensibles. El periodista Steve Horn explicó que el equipo encabezado por Clinton impulsó un acuerdo ventajoso para ExxonMobil, para Chevron, para BP, para el Instituto Americano del Petróleo y las empresas petroleras independientes de Estados Unidos. Una cosa parece cierta, dice el diario: quienes sentaron las bases para la reforma energética en México han creado un clima perfecto para beneficiarse de los frutos de su trabajo.
Y por supuesto, no tendremos ni media palabra de Segov, ni del títere, ni de ninguno de estos parásitos que viven de nosotros, estos mantenidos, que nos dé explicaciones sobre esto, que es gravísimo, porque es algo que ya sabíamos, a cuentagotas, que teníamos que estar investigando mucho más a fondo para saber lo que en realidad tramaban con Pemex. Pero ahora que sale esta filtración, pues bueno, nadie ha dicho esta boca es mía, para por lo menos despistar un poco en la opinión pública la corrupción, el robadero y esta entrega descarada de los traidores a la patria de este país. Y ahí está el asunto, más que claro, se les está pagando dinerales, incluso a los que gestaron estos planes, que pues no solamente fueron pues todo el plan de entrega, a quiénes, a qué petroleras iban a favorecer, sino también el plan mediático para poder mentirle a los mexicanos el discurso y demás de lo que supuestamente no sería una privatización. Y ahora, más claro todavía, que en la ronda 1, por ejemplo, pues Pemex no tenía dinero para participar. Entonces, pues ahí están privados y sobre todo extranjeros la posibilidad de que se queden con el principal recurso de este país. Y la cosa, pues ya es constitucional. El asunto es que esto ya está más que entregado. Y pues ellos más ricos y nosotros más pobres. La economía de México necesita un catalizador para impulsar su crecimiento, por lo que las autoridades mexicanas ven una posible solución con el contradictorio Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, potencialmente capaz de abrir nuevos mercados para las exportaciones mexicanas. Opinan algunos analistas. El fortalecimiento de las relaciones económicas con Estados Unidos puede ser el aspecto más importante del acuerdo TPP para México, suscribe el economista Samuel Rines para el portal National Interest. La necesidad de México de unirse al TPP parcialmente consiste en la intención de mantener su participación en el mercado de exportación estadounidense. La economía del país latinoamericano depende en gran medida de Estados Unidos en el campo del comercio. Y antes de comenzar las negociaciones sobre el TPP, era vulnerable a perder su estatus comercial privilegiado por Obama y su Estados Unidos. Además, advierten, muchas de las economías asiáticas que formaban parte del acuerdo compiten directamente con México en exportaciones y empleo, pero costos más baratos de transporte y una moneda débil hacen las exportaciones mexicanas drásticamente más competitivas en el corto plazo. No obstante, todavía se mantienen algunos obstáculos para el resurgimiento económico de México, ya que la influencia de cárteles del narcotráfico y la corrupción afectan la inversión a largo plazo. Al mismo tiempo, un documento descubierto recientemente por Wikileaks reveló que el acuerdo no parece tramar nada bueno. En particular, señala que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales y además permitiría a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes. A diferencia de lo prometido por la administración Obama, el acuerdo refuerza y amplía el sistema legal de solución de controversias inversor-Estado
y eleva a las empresas del capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos. El TPP constituye el acuerdo comercial regional más grande de la historia, que vincularía un 40% de la economía mundial bajo un nuevo marco de normas para el comercio. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica está planeado entre Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam. Y por supuesto, nosotros no obtendremos absolutamente nada de esto. Y supuestamente este obstáculo de que, se ve amenazado la participación de México en el TPP por el narcotráfico, cosa que ellos mismos generan. Pero hay una trampa en el fondo de todo esto. Las reformas se están llevando a cabo. El hecho de decir reformas fallidas es para los mexicanos, y los resultados que aquí tenemos como país, no para el extranjero. El asunto de echarle la culpa a la violencia, pues porque es más fácil decir, yo hice todo lo posible por solucionar a través de esto, y no es que haya estado mal la entrega de recursos, no, el asunto es que la violencia no para y por eso se pone en riesgo todo. Lo mismo sucederá con el TPP. Dirán lo mismo, que ese acuerdo que tanto pareciera que favorecería a México con las exportaciones y todo este asunto, es el campo abierto total para las transnacionales en muchísimas otras áreas. Y cuando estemos resintiendo los peores estragos de eso, dirán que es por la narcoviolencia que no vemos jamás buenos resultados. Lo que se viene para nosotros es más que terrible.